Muy pocas personas examinan los orígenes tradicionales de las festividades heredadas, y ya que estas costumbres nos han venido a través de nuestros padres y ancestros, acompañadas de rostros felices y triviales, con toda clase de música y cantos, con historias tiernas de amor, nuestras cabezas y corazones se tornan rápidamente al lado sensual de la vida y no pensamos de dónde provenga todo esto. En el siguiente documental, el origen de una de las fiestas más celebradas mundialmente se rastrea hasta su inicio. A pesar del oropel y de la juerga inocente que acompaña esta ocasión, aquel que profese ser un cristiano verdadero debe cambiar su actitud tocante a la Navidad, al conocer sus antecedentes históricos y religiosos. En el siglo V antes de Jesucristo, cuando los judíos preparaban su salida de la cautividad en Babilonia y había comenzado la reconstrucción del templo en Jerusalén, la palabra del Señor vino al profeta Ageo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si llevare alguno las carnes sagradas en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocar el pan o la vianda, o el vino o el aceite u otra cualquier comida, ¿será santificado? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo Ageo, si un mundo a causa de un cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora bien, la analogía que Dios utiliza aquí es que cuando algo santo toca algo común, entonces lo común no se vuelve santo, pero el Señor va más adelante y dice que si un inmundo tocare cosas ordinarias, éstas se convierten en inmundas. Por lo tanto, si nosotros tomamos lo inmundo delante de Dios y queremos limpiarlo con solo aplicarle el santo nombre de Cristo, entonces hacemos una gran injusticia a nuestro Dios, pues nuestro acto aparentemente inocente se convierte en una abominación delante de Él. ¿Puede transferirse la santificación? No. La Biblia lo establece en Levítico 6:27, Éxodo 29:37 y Éxodo 30:29. En cambio, ¿la inmundicia se transmite? Sí. La palabra de Dios nos da un ejemplo de ello en Números 19:11 al 13. Tenemos un ejemplo en la vida diaria. La salud no es contagiosa, pero una enfermedad sí podría serlo. Esta enseñanza no pertenece a ninguna denominación cristiana, es únicamente un llamado al pueblo del Señor a salir de la Babilonia religiosa y a vivir de acuerdo a su santa palabra. Es natural el festejar y regocijarse con otros en lo que es bueno. Sin embargo, las costumbres paganas bañadas del nombre del Señor son una abominación de acuerdo con el testimonio de las Escrituras. En la mitad del siglo IV, la Iglesia de Roma estableció el día 25 de diciembre como un día festivo religioso que conmemoraba el nacimiento del Señor Jesucristo. Desde ese tiempo, los cristianos de todo el mundo han celebrado el 25 de diciembre como un día festivo religioso. La elección de esa fecha se debió a que en ese día los romanos celebraban la fiesta de Mitra, dios del sol, y también la fiesta de las Saturnales. Esta última festividad se transfirió al día del Año Nuevo y se convirtió en parte de las celebraciones tradicionales de la Navidad. Al escoger ese día, la Iglesia aprovechó la oportunidad de unir el paganismo con el cristianismo, al tomar las nuevas prácticas paganas del solsticio de invierno y darles un nombre cristiano en honor de Jesucristo el Señor. Sin darse cuenta de ello, la gente de todo el mundo celebra la Navidad en honor del nacimiento de Jesús, en la misma manera como los paganos honraron a su Dios, el Sol. Para reconocer el solsticio de invierno, el día más corto del año, los agoreros del disco solar hacían una gran celebración en honor de su dios, el Sol invencible. La celebración ocurría durante la mitad del mes de diciembre, alrededor del día 25,
el nacimiento del dios del sol. La fiesta fue instituida oficialmente por el obispo romano Liberio en el año 354. La religión. Augusto y sus sucesores habían puesto todo su empeño en reanimar la fe de sus antepasados. Efectivamente, incluso en sus formas externas se mantuvieron los cultos heredados y se celebraban las antiguas fiestas de las Lupercales, destinadas a lograr de los dioses la fertilidad de los campos, y para el mismo fin servían las fiestas de los hermanos Arbales. Se inauguraban los juegos con solemnes procesiones, las vírgenes vestales y los sacerdotes tenían sus asientos de preferencia en los teatros y en el circo, y el emperador mismo era el Pontifex Maximus o sumo pontífice de la religión romana. La vieja religión parecía cobrar continuamente nuevos bríos, pues eclipsaba incluso a los nuevos cultos como los de la misma diosa Roma y de la diosa Fortuna. Pero a pesar de esta brillante apariencia, la antigua fe ya no tenía fuerza en el corazón de los romanos. Cada vez se notaba más intensamente el vacío interior y la filosofía despertaba la duda. Los antiguos dioses no ayudaban a salir de la pobreza, no llevaban a la moralidad y a la decencia en las costumbres, no consolaban en las tribulaciones y no encendían la luz de la esperanza beatífica. Por ello, no ejercían aliciente alguno en los extraños. Los comerciantes, soldados que regresaban y los cautivos de guerra traían nuevas religiones de Oriente, edificaban sus propios templos y celebraban sus ritos particulares. El gobierno romano admitió con tolerancia las religiones extranjeras en todo su vasto imperio, pero sólo exigía que la nueva fe ejerciera la misma tolerancia para con los antiguos dioses, y que, como señal de su lealtad al Estado romano, al genio del emperador y a la diosa Roma, los creyentes extranjeros debían rendir tributo de adoración a estas tres potestades. Así iban llegando cada vez nuevos cultos a Italia y a la capital. El dios de la ciudad de Dolkinge en Siria fue adorado en los siglos II y III como Júpiter Dolincenus en todas las guarniciones del ejército romano, hasta en Britania. Del enemigo país de los partos llegó Mitra, el dios de la luz del antiguo pueblo iranio, el dios invicto. En su santuario, el Mitraeum, se hallaba su altar junto a la pared del fondo. El relieve de la imagen del altar representaba al dios Mitra en el momento de matar al toro. Esta lucha simbólica entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, agradaba a los soldados romanos, que ya no oían las voces de sus viejos dioses patrios. Adoptaron gustosos aquella fe viril y combativa, y en todos sus campamentos erigieron santuarios al dios Mitra. Mitra fue un dios indoiranio cuyo culto llegó a Roma en la época tardía de la República y se esparció por todo el imperio, especialmente entre el ejército. El ritual era secreto en cuevas o cámaras subterráneas construidas artificialmente e incluía 7 ceremonias de iniciación. Mitra siempre es representado con un toro, el cual captura y sacrifica. Parece ser que él sufrió una prueba de fuerza con el dios del sol y entonces se le identificó con el sol. Sus orígenes orientales lo enlazan con la astrología. Se le ve también como un salvador que ofreció renacer en una vida inmortal y consecuentemente fue el principal competidor contra la enseñanza cristiana en el imperio. Los griegos conocieron la adoración de Mitra en Persia desde el tiempo de Heródoto. Las tribus célticas y teutónicas honraron las plantas en el invierno como símbolos de vida eterna y los druidas le adjudicaron propiedades mágicas al muérdago. El acebo fue adorado como una promesa del retorno del sol. El dios de las simientes y de la tierra, uno de los dioses itálicos más antiguos, era Saturno, expulsado del cielo por Júpiter. Llegó a Italia, Saturnia, y gobernó como rey en el Lacio. Durante su reinado, los hombres vivieron una edad dorada, áurea aetas.
en Roma poseía un antiquísimo altar en la ladera del Capitolio. Durante su fiesta, las llamadas Saturnales, el 17 de diciembre, la gente se hacía mutuamente pequeños regalos, sobre todo cirios y muñecos de arcilla, y se repartía dinero y se regocijaba con alegres carnavalescas en recuerdo de la edad dorada saturniana. En las primeras fiestas de Navidad, los romanos adornaban sus casas con ramos verdes y luces y se intercambiaban felicitaciones y regalos. A estas costumbres se añadieron las de los germanos y celtas que penetraron en el imperio, aportando a las fiestas sus abetos y luminarias, que tradicionalmente habían servido para ahuyentar a los espíritus malignos en las llamadas noches rigurosas. Durante el solsticio de invierno nuestros antepasados decoraban sus casas con adornos de ramas, de plantas siempre verdes y hogueras achispadas en los lugares altos para ayudar a fortalecer al dios del sol, a fin de que las cosechas se dieran en la tierra y los días pudieran alargarse. Los leños llameantes fueron posteriormente transformados en los troncos navideños. Los adornos de ramas de plantas siempre verdes que usaron para decorar sus hogares consistieron de acebo, hiedra, muérdago y árboles. Los paganos consideraron los árboles siempre verdes como símbolos de una vida fuerte, pues a diferencia de muchas plantas, estos llevan fruto en el invierno. El acebo, la planta del hombre, y la hiedra, la planta de la mujer, fueron adorados como una promesa de renacimiento en la primavera. Se creía que el muérdago tenía cualidades interminables de protección y de cura. Para esta estación los paganos traían el muérdago a sus hogares y lo colgaban en sus puertas. Esta planta protegía la casa de la hechicería y traía buena suerte y fertilidad a las familias que lo colgaban en sus casas durante el solsticio de invierno. El árbol siempre verde, el más comúnmente usado en los símbolos de la vida, se pensaba que estaba dotado de espíritus. Hoy, raramente alguna casa no tiene un arbolito de Navidad iluminado en la sala durante esta estación. Todos estos vestigios de la antigua festividad pagana que celebraba el nacimiento del dios del sol se han convertido en costumbres navideñas. Otra festividad que acontecía a mediados del mes de diciembre, del 17 al 24, fue la fiesta de las Saturnales, celebración pagana de Roma. La fiesta de las Saturnales se celebraba en honor de Saturno, una deidad itálica que se conocía como el dios de la siembra del grano. Era costumbre durante esos 7 días de celebración y festividad que los ricos regalaran a los pobres. Sus regalos generalmente eran guirnaldas verdes y velas, así que la entrega de regalos, la festividad y el encendido de luces, todo se originó durante la celebración pagana de las Saturnales y se ha convertido en partes esenciales de la Navidad. Muchas costumbres asociadas con la Navidad no se originaron en las costumbres navideñas, sino más bien en las costumbres paganas antes del cristianismo y que la Iglesia Católica adoptó. Hoy la gente del mundo, a pesar de sus creencias religiosas o trasfondo cultural, celebra la Navidad. No considera el origen de las fiestas decembrinas al decorar sus casas, intercambiar regalos, tener un entretenimiento y el festejar juntos. El testimonio de la historia muestra claramente que el 25 de diciembre no fue el nacimiento de Cristo. Los pastores en Palestina siempre traen sus rebaños de las montañas a los rediles antes del 15 de octubre, antes que la lluvia descienda. Ningún pastor velaría sus rebaños en los campos de Betlehem, pues diciembre es la temporada de lluvias en Judea. ¿Cuándo nació entonces el Salvador? Las escrituras nos dan varios indicios. El primero es que el ministerio de nuestro Señor en la tierra duró 3 años y medio. Daniel 9:27. Su muerte ocurrió al final de la Pascua, Juan 18:39, lo cual era en la primavera. Así que 3 años y medio antes del comienzo de su ministerio terrenal marcan el principio de su ministerio en el otoño. El segundo es el nacimiento de Juan el Bautista, quien nació 6 meses antes de Cristo,
pues Juan nació al principio de la primavera, según se demuestra de acuerdo al sacerdocio de Zacarías, su padre, de la suerte de Abías, el octavo en orden, cuya fecha de ministración era la primera semana de junio. Primera de Crónicas 24:10. Otra prueba es que sería muy improbable que el gobierno romano hubiera ordenado un censo en la peor estación del año para viajar. El invierno era un mal tiempo y el Señor Jesucristo no lo recomienda. Orad que vuestra huida no sea en el invierno. Mateo 24:20. Si la causa hubiera sido el censo exclusivamente, debemos notar que los judíos oriundos de Belén eran pocos, pues todos se hallaban adheridos a las tierras de sus antepasados. José tuvo que hacerlo por causa de la persecución de Herodes contra el niño Jesús. Según el historiador Josefo, la ciudad de Jerusalén tenía una población de 120,000 habitantes y durante las fiestas principales se reunían hasta 2 millones de judíos. Así que Jerusalén y sus alrededores estaban atestados de gente, por lo que José y María no hallaron lugar en el mesón. En el siglo IV ninguno conocía la fecha del nacimiento de Cristo, así que la Iglesia romana estableció ese día como la celebración del nacimiento de Jesús. Los líderes de la Iglesia apóstata, en sus esfuerzos por unir el paganismo con el cristianismo, pusieron el nacimiento de Cristo en una fecha que armonizaba con la celebración pagana del dios del sol, por lo que algunos cristianos reaccionaron en contra de ello. Algunos cristianos rehusaron celebrar el nacimiento de Cristo en ese día que había sido dedicado al culto del sol. En esa época se decía que habían nacido otros dioses solares tales como Osiris, Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter y Tamus. En Babilonia el cumpleaños de Tamus se celebraba con grandes fiestas, celebraciones y borracheras. La historia bíblica nos habla de Nimrod, cuyo nombre significa rebelión o impiedad, quien hizo a las gentes rebelarse en contra de Dios. Él construyó la Torre de Babel, Babilonia, Nínive y otras malas ciudades. Este rey, sacerdote de Babilonia, creador de cultos idolátricos, murió, pero su religión babilónica continuó y se desarrolló aún más bajo el liderazgo de su esposa. Después de la muerte de Nimrod, su esposa, la reina Semíramis, lo proclamó como el dios del sol. Más tarde, cuando esta mujer, adúltera e idólatra, dio a luz a un hijo ilegítimo, proclamó que su hijo Tamus no era más que el mismo Nimrod renacido. La fábula babilónica dice que Semíramis afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. El tronco muerto representaba a su esposo Nimrod, y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamus. El nombre de Tamus aparece solo una vez en la Biblia, cuando Ezequiel relata que entre las abominaciones mayores que encontró en el templo de Jerusalén había la de las mujeres que estaban endechando a Tamus. Es interesante notar que cualquiera que profesa seguir las enseñanzas de la Biblia puede claramente ver que la palabra de Dios enseña que los creyentes no deben adoptar las costumbres paganas como una parte de su adoración. Esto se señala en muchas escrituras, tales como en Deuteronomio, donde Dios explica a los hijos de Israel que cuando entren a la tierra prometida, habitada por pueblos paganos, guárdate que no tropieces en pos de ellas. Después que fueren destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. El pueblo de Dios no puede seguir ninguna de las costumbres del mundo pagano alrededor de él, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El mantener las prácticas paganas religiosas vestidas con nombres cristianos es perpetuar el sistema babilónico religioso. En alrededor de 10 referencias bíblicas, el árbol verde se asocia con la idolatría y el culto falso.
Los profetas y las leyes ordenaban destruir todo árbol que pudiera ser, aún indirectamente, objeto de veneración o de culto que solamente se debía rendir al Señor. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti agorero, que significa observador de tiempos, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. La Navidad puede terminar para ti para siempre si escuchas la palabra de Dios y pones esta abominación fuera de tu vida de una vez por todas. ¿A quién tengo que hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Jeremías 6:10. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Porque con eficacia protesté a vuestros padres hasta el día de hoy, madrugando y protestando diciendo, oíd mi voz, mas no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado. La voz de Dios nos habla a su pueblo continuamente a través de su palabra. No hay nada que deba constituir nuestras vidas diarias, sino aquello que se trata de la palabra de Dios. Si es bueno, la palabra no deja duda en el asunto. Si no es bueno, aquí también Dios nos da la verdad del asunto. Las tradiciones del hombre han guiado al pueblo de Dios al error y al pecado muchas veces. A través de los años, desde que Adán deliberadamente volteó la espalda a su padre Dios a causa de su mujer Eva, quien había muerto ya en pecado. Así Adán cumplió la primera profecía registrada en la Biblia que él mismo dio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre al allegarse a su mujer. Eva fue engañada por Satanás y comió y murió como Dios había dicho. Adán eligió dejar a su padre Dios y allegarse a su mujer. Desde entonces los hombres han escogido más veces que lo contrario a una mujer antes que a Dios. Satanás se deleita en introducir sustitutos de la verdad. Algunas veces también usa la verdad, le añade algo de sus propios artificios y la usa para seducir a la humanidad. Así ha logrado cegar los ojos del hombre a muchas verdades que son simples y claras en la Biblia. Las adorna con muchos artificios paganos al preguntar, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Es así? ¿O podría ser así? O añadamos esta maravillosa costumbre. La hará mucho más preciosa, mucho más impresionante. Sin embargo, Dios ha dicho, oíd mi voz. Jesús, quien es la palabra de Dios, dijo, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La verdad es inseparable del espíritu, y el espíritu es inseparable de la verdad. Uno no puede añadir ni una jota satánica de mentira pagana o de artificio a la adoración de Dios y ser acepto delante de Él. Encontramos que el pueblo de Dios empezó a mezclar su adoración con sustitutos satánicos. En Génesis, cuando Caín intentó ofrecer un sacrificio sin sangre a Dios, no hay duda que Caín estaba muy orgulloso de su buena cosecha de frutas y vegetales. A medida que él la ponía sobre el altar como sacrificio, le debe haber parecido hermosa. El sacrificio de sangre de Abel de las primicias de su ganado no parecía bien ante el ojo humano, pero agradaba a Dios, porque Dios les había mostrado personalmente que el único sacrificio por el pecado, la única cubierta para el pecado, tenía que ser hecha por la inmolación del viviente, por el sacrificio de la sangre de vida, porque la muerte es el precio que debe pagarse por el pecado.
porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque Caín pervirtió la verdad, Dios no aceptó su espíritu de adoración. El hombre no puede adorar a Dios excepto en la manera propia prescrita por Dios. El espíritu de adoración de Caín y su rebelión en contra de la verdad y el orden de adoración de Dios simplemente no podían agradar a Dios. Recuerden, Dios dijo, oíd mi voz. Él también dijo, porque yo Jehová no me mudo. Otra vez en el segundo libro de Reyes encontramos al pueblo de Dios incorporando satánicos artificios paganos dentro de la casa de adoración del Señor, tanto que la verdad de Dios, su palabra, se había perdido, había llegado a ser completamente desconocida para el pueblo. Entonces Dios levantó un justo, un joven rey temeroso de Dios, quien empezó a tratar de limpiar la casa de Dios y de ponerla en orden. Al hacerlo así, el libro de la verdad se encontró todavía en la casa del Señor, pero escondido de los ojos de su pueblo bajo los fragmentos de piedra de los artificios paganos de adoración. Cuando el justo rey Josías hizo leer el libro de verdad a su pueblo y empezó a prohibir los ritos paganos, muchos del pueblo se rebelaron y rehusaron abandonar sus orgías de adoración pagana. A ellos les había llegado a ser esto más precioso que Dios y su verdad y su misericordia. Uno casi puede oírles decir, mis padres usaron este método de adoración, y lo que es bueno para ellos es bueno también para mí. Los bosques son preciosos y ¿en qué puede dañar el hermosear la casa de Dios? Aparte de eso, ¿qué mal pueden hacer un bosque y unas pocas imágenes? ¿Qué daño puede hacer unas aberturas en las paredes? Ellas solamente dejan entrar más el buen aire de Dios. Sin embargo, Josías reparó las aberturas y quemó los bosques y rompió las imágenes. Así Dios le bendijo, pero puso una maldición sobre el pueblo rebelde. La maldición de Dios está sobre la rebelión en cualquier forma. Él visitará con castigo sobre aquellos que contaminan su verdad con mentiras. ¿Quién dijo la primera mentira registrada? ¿No fue Satanás? Le mintió a Eva y le engañó en el jardín del Edén. La palabra de Dios dice en cuanto a Satanás, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad su contentamiento. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha adoptado los caminos de la gente pagana del mundo en muchas maneras. Una de estas es el observar los tiempos no puestos por el Señor ni provocados por la palabra de Dios. Por ejemplo, lo del 2012. El pueblo de Dios no puede seguir ninguna de las costumbres del mundo pagano alrededor de él, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Pablo dice, mas ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. En el guardar los días hay un día especial en el cual se dicen más mentiras que en cualquier otro día del año. De hecho, hay más mentiras dichas a través de todo el año acerca de ese día que de cualquier otro día en toda la historia. La primera y más sobresaliente mentira es la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta mentira se predica por los ministros de Dios desde el púlpito de Dios, y aún los paganos la cuentan. Todo el año las mamás y los papás,
Amigos y parientes mienten a los niños al decirles: si no te portas bien, Santa Claus no vendrá ni te traerá regalos. O Santa Claus vendrá el 25 de diciembre y te traerá muchos regalos. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Proverbios 12:22. En cuanto a la mentira de Santa Claus o San Nicolás, como el dador de regalos, tenemos a la palabra de Dios que afirma: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El pueblo de Dios en la actualidad trae esta imagen grabada, porque seguramente está grabada en los corazones de los niños, dentro de la casa de Dios, con sus vestiduras rojas, burlándose de la preciosa sangre de Jesús, y su cabello blanco como la nieve, burlándose de los cabellos de Cristo. A Santa Claus lo presentan a los niños como el más grande dador de regalos, lo cual es mentira ante Dios y en la casa del Señor. A niños de todas partes, cristianos o del mundo, se les enseña a mirar con ansiedad y deseo la llegada de esta figura llamada Satan Claus, como el supremo dador de regalos. Lo adoran, lo alaban, desean que venga. Él está verdaderamente grabado sobre sus corazones, pero la palabra eterna dice que Dios mismo es el dador de regalos. En Isaías 42:8 Dios dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Aún así la iglesia trae este Satan Claus, imitación burlesca del verdadero dador de regalos, dentro de la misma casa de adoración, y le permiten recibir la alabanza y la adoración de sus hijos en el lugar santo. Dios dice: oíd mi voz. Incorporado con este insulto que profana la casa de Dios está el arbolito. Los paganos adoraron como dioses, entre otras muchas cosas de la creación de Dios, el sol, la luna, las estrellas, los árboles y el fuego, inclinándose a las cosas creadas antes que al Creador de todas las cosas. Símbolos de todos estos objetos de adoración pagana se usan como decoraciones del árbol de Navidad. Nosotros rehusamos poner el nombre santo de Cristo a este día de mentiras y costumbres paganas. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela, con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillos lo afirman para que no se salga, porque yo Jehová no me mudo. El Señor no se muda, Él no quiere que la adoración de su pueblo se mezcle con mentiras, imágenes y árboles. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo. Dios, Jesús, los ángeles, José, María, están en el cielo, ni abajo en la tierra. Los camellos, vacas, burros, ovejas están en la tierra. El no te harás de Dios es claramente hablado aquí, pero estas imágenes se traen a la casa de Dios por su pueblo en el tiempo de la celebración de Navidad. Mas Dios dice: oíd mi voz. Aún los magos se representan con imágenes, como estando en el establo donde el bebé nació, pero la palabra de Dios dice: y entrando en la casa vieron al niño. Esto fue tal vez 2 años después del nacimiento de Cristo, porque es aproximadamente el tiempo que los magos le dijeron a Herodes al pasar. Porque Herodes mató a los niños de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. El 25 de diciembre, con todas sus mentiras, sus árboles, sus imágenes, su guardar los tiempos, en ningún lugar se menciona en la palabra de Dios como un día especial de adoración, y la palabra de Dios dice: no añadas a sus palabras.
porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello ni quitarás de ello. Otra cosa acerca del 25 de diciembre es que cristianos e incrédulos, ambos aparecen en ella y la celebran juntos. Ambos dicen mentiras a sus hijos y también entre sí mismos. Ambos tienen árboles en sus casas decorados con plata y oro y clavados con sus martillos y clavos. Ambos tienen a Satan Claus o cualquier nombre con el cual le llaman esta imagen. Ambos tienen lo que llaman espíritu navideño. El amoroso nombre de Cristo no debe ser asociado con este espíritu ni con este día pagano, ya que este espíritu no es el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. El 25 de diciembre, Saturnalia, era la celebración de la muerte del viejo sol y el nacimiento del nuevo, el solsticio de invierno, y se celebraba con orgías, lujurias y adoraciones paganas. En la Enciclopedia Americana muestra que en la Navidad hay reliquias de paganismo, que ciertamente no están mencionadas en la palabra de Dios como parte de la adoración a nuestro gran Dios, y aún así, la mayoría de las iglesias usan estos símbolos paganos en la casa de Dios en esta época. Babel fue construida por Nimrod, nieto de Cam, y él fue el primer gobernante del mundo. Él era tan perverso que se casó con su propia madre, Semiramis. Nimrod se declaró a sí mismo como el hijo de Dios nacido de una virgen, y a su madre como la reina de los cielos. Él murió de una muerte prematura, y Semiramis declaró que un pino completamente crecido surgió en una noche de un tronco muerto y que simbolizaba el florecimiento a una nueva vida del muerto Nimrod. El 25 de diciembre, el aniversario de su nacimiento, Semiramis declaró que Nimrod visitaría el árbol y dejaría regalos sobre él. Este es el origen real de la celebración del 25 de diciembre y del árbol de Navidad. ¿Cómo es que el espíritu navideño trabaja en la gente, tanto en los incrédulos como en los cristianos? ¿No es a través de los anuncios hechos por los comerciantes del mundo? ¿Quiénes sacan más provecho de la Navidad? ¿No son los mercaderes? ¿Quién impuso el dar regalos el 25 de diciembre? ¿No fue Semiramis, la madre pagana del pagano Nimrod, quien construyó la torre de Babel, Babilonia, Nínive y otras malas ciudades? Escuchamos a la palabra de Dios hablar en cuanto a Babilonia, el símbolo del mundo pecaminoso. Caída es la grande Babilonia, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿No es a través de la Navidad, abominación de Babilonia, que los mercaderes se enriquecen más y más cada año? Las personas contraen deudas y pagan todo el año para dar regalos, que muchas veces no tienen deseos de dar. Ellos gimen bajo las deudas incurridas por el superpoderoso espíritu navideño. ¿Cuántas veces has oído a la gente quejarse y decir, oh, estaré tan feliz cuando esta Navidad termine? La Navidad puede terminar para ti para siempre si escuchas la palabra de Dios y pones a esta abominación fuera de tu vida de una vez por todas. Dios aún dice, oíd mi voz. ¿Por qué el dar regalos a los necesitados y a aquellos que amamos debe estar restringido a la época de Navidad? ¿Por qué no dar todo el año a medida que podamos y a medida que la necesidad se levante como muestras de nuestro amor y no como una cosa compulsiva una vez al año? ¿Por qué es una costumbre y todo el mundo lo hace? No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, Satanás? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esto es lo que el mundo y los cristianos han hecho a Cristo nuestro Señor, y Él no está en ello, ni lo bendice con su amorosa presencia.
Es solamente por la misericordia de Dios que cuando esta mezcla de mentiras y símbolos paganos toman lugar, la ira de Dios no cae sobre nosotros con destrucción.